y un corazón dispuesto para poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Gracias Dios, gracias Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues amados hermanos, para mí ha sido un gozo, ha sido un honor definitivamente el poder estudiar de nuevo esta carta. Creo que en toda mi vida hemos, quizás unas 3 o 4 veces hemos tenido el estudio así exegético de la palabra, es decir, versículo a versículo, sacando la enseñanza de cada versículo y realmente siempre es una bendición. Y todas las personas que están atentos a eso, sé que siempre Dios permite que aprendamos, porque esa es la situación. Yo puedo ser el ponente, ¿verdad? Yo puedo ser quien les traiga el mensaje, pero el verdadero maestro es el Espíritu Santo. Nos enseña, Él nos ministra. Y entonces en esta carta a los romanos nos ha enseñado mucho. Así es que vamos a comenzar y vamos a ir a la carta a los romanos, vamos a ir al capítulo 16 y vamos a leer del versículo 25 al 27, y que son los últimos 3 versículos de la carta a los romanos. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén y amén. Señor, añade bendición a tu palabra. Pues amados hermanos, esto al final de cada carta se conoce como doxología, y es como un pensamiento, pero un pensamiento en alabanza final en razón de todo lo que se ha venido enseñando. La mayoría de cartas lo tienen, y Romanos definitivamente que no podía faltar, ¿verdad? Entonces es como el broche de oro de toda la carta, ¿verdad? Recordando y alabando al Señor y dándole a Él toda la gloria y toda la honra que solo a Él le merece. Y hemos estado viendo, amados hermanos, en este capítulo 16 hemos estado viendo cómo el apóstol Pablo viene desde prácticamente del 14, 15, 16, nos viene recomendando, nos viene ordenando, mejor dicho, que nosotros podamos ayudarnos como cristianos. Viene a abonar a la unidad de la iglesia en razón de soportarnos unos a otros y en razón de ayudarnos unos a otros. El apóstol Pablo está consciente que todas las personas que vienen al Señor no tienen una misma altura espiritual, al mismo conocimiento espiritual. Hablemos de altura espiritual en razón de madurez, quizás esa sería la palabra. No son de la misma madurez. Entonces, el problema de la vida diaria, el problema de enfrentar los problemas, el problema de poder continuar, el problema de ser una persona estable estriba en la madurez. Eso en cualquier lado de nuestra vida, ya sea en el mundo secular o en nuestra vida cristiana, que para el cristiano es un solo aspecto. Nuestra vida es una sola. Sea que estemos trabajando allá afuera o estemos sirviéndole al Señor o estemos dentro de nuestra casa, el cristiano está llamado siempre a glorificar a Dios en todas las cosas que hace. Por eso, amados hermanos, es que Pablo invita a que crezcamos en la fe. Y en la carta a los Efesios, el apóstol ora porque los cristianos puedan enriquecer su conocimiento del Señor, para que puedan comprender todas las cosas que Dios tiene para nosotros, porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a tener un desarrollo y a tener una vida espiritual y un camino de madurez que garantiza prácticamente el que nosotros podamos mantenernos sin caída. Y no solo eso, sino que ayuda a que un cristiano sea soporte de los cristianos nuevos, no de aquellos cristianos
que tienen 10, 15 o no sé cuántos años, pero que nunca terminan de aprender. Es decir, que siempre están a nivel básico y que nunca crecen de ahí porque simplemente no les interesa su vida espiritual. No se refiere a esos hermanos. A esos hermanos hay que amonestarlos. Se refiere a los hermanos nuevos, a los hermanos que por ser nuevos tienen diferentes influencias, ¿verdad? Todos traemos un bagaje cristiano, un bagaje religioso que cuando venimos al Señor no deja de afectar las creencias que nosotros teníamos. Y por eso es que tenemos los que ya tienen algún tiempo en la casa del Señor. Pablo invita a que podamos soportar con paciencia y con amor a los hermanos nuevos e invita a los nuevos a crecer, de tal manera que siempre habrá un soporte para los cristianos para los nuevos cristianos, un soporte que les permite llegar a la madurez sin necesidad de salirse de la iglesia o de buscar cualquier otra situación. Entonces, amados, es esa invitación de Pablo, pero también Pablo invita a la iglesia a que esté atenta de los falsos maestros, ¿verdad? Y de las falsas enseñanzas. Entonces Pablo invita a que no solamente tenemos que ser solidarios con el nuevo, sino que tenemos que ser vigilantes de la palabra del Señor y de la sana doctrina. Tenemos que cuidar porque es a través de la falsa doctrina como Satanás puede introducirse dentro de las iglesias y comenzar a desmoronar todo el edificio que hemos construido a través del Espíritu Santo y de su palabra, y que es lo que realmente nos mantiene seguros. Entonces, amados, nos manda a estar atentos, nos manda a inclusive a aquellas personas que son divisorias, es decir, que entran y tratan de hacer divisiones en la iglesia, que los amonestemos una o dos veces y si no, pues a apartarlos, porque estorban en el desarrollo de toda la iglesia. Entiéndase que no se está hablando de que no seamos, que no respetemos las ideas de otros, ¿cómo no? Pero por sobre todas las ideas de alguien en particular está la palabra de Dios. Y Pedro dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada. Entonces, así ha venido en el capítulo 16 el apóstol Pablo, y llegamos al final de la carta, y entonces Pablo hace en su doxología, Pablo hace en su alabanza final, en su parte final, Pablo viene y da unas palabras de motivación y de recordatorio de quién dependen todas las cosas. Y entonces dice Pablo en el versículo 25, dice, y al que puede confirmaros sobre mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Fíjense que dice al que puede, Dios todo lo puede, Él es el único que puede generar cambios en la vida de una persona. Un pastor, los hermanos no pueden generar cambios. Los hermanos solo nos toca enseñar y soportar y esperar en la medida que el Espíritu Santo va generando los cambios. Entonces, por eso es que Pablo dice, y al que puede confirmaros. La palabra confirmar está hablando de mantenerse, de mantenerse firme. Habla de firmeza. Y para tener firmeza es necesario tener cimiento, ¿verdad? Y en 1 Corintios 3 dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que Pablo dice, al que puede confirmaros según mi evangelio, o sea, Pablo no está diciendo que es su evangelio personal, porque entonces habría otro evangelio, sino que Pablo está hablando del evangelio de Jesucristo del cual él ha sido hecho apóstol y ministro del evangelio. Pablo fue escogido por el Señor Jesucristo para que predicara el evangelio principalmente a los gentiles, es decir, a aquellas personas que no son judías. Entonces Pablo, ese era principalmente su ministerio, y Pablo dice, yo honro mi ministerio. Entonces
y lo habla de tal manera que dice mi evangelio, como que si fuese él que lo hubiese, a él se le hubiese ocurrido, pero no, el evangelio es de Jesucristo y después dice, y la predicación de Jesucristo, es decir, la palabra que se predica es a Jesucristo. Y por eso es que quien confirma es Dios, lo que salva es el evangelio y a quien se predica es a Jesucristo. La predicación del evangelio de Jesucristo es lo que hace que las personas conozcan al Señor, es lo que hace que cambie de una persona perdida a una persona salva, de alguien que no tiene relación con Dios a alguien que realmente tiene una relación personal con el Señor. Porque nosotros los cristianos, las personas que hemos creído en Cristo y que hemos nacido de nuevo, como dice Juan capítulo 3, nosotros no hablamos de una religión. Porque la palabra religión viene de religare, que quiere decirse volverse a ligar. Entonces es como que el hombre diera saltos para alcanzar a Dios. Y no hay salto que el hombre pueda dar que esté en su capacidad para alcanzar a Dios, quien es santo y apartado de todo. Y por eso es que fue necesario que fuese Dios que fuese Dios quien viniera a través de Jesucristo a nuestra esfera, a este mundo, ¿verdad? Y muriera por nosotros para que usted y yo podamos tener una nueva relación con Dios a través de Jesucristo. Y por eso, amados, repito, quien nos confirma, quien nos salva es Dios. La ofrenda por nosotros es el Señor Jesucristo. Por eso es que el evangelio es del Señor Jesucristo y la predicación siempre es de Jesucristo. Muchas veces en las predicaciones se introducen temas que son muy interesantes y probablemente sean muy actuales, pero la Biblia no registra que sea a través de esos temas gnósticos o temas de psicología o temas de cualquier otra cosa que lo que nos va a nosotros a hacer conocer a Dios. Aunque sean muy interesantes, lo único que nos salva es Jesucristo. Lo único que nos limpia de pecado es su sangre preciosa y lo que hace que esa sangre nos limpie es la fe que nosotros llegamos a tener en Jesucristo. Y eso, amados hermanos, solamente es a través de la fe. E inclusive la misma fe no es una obra nuestra. Fíjense que en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6 y el versículo 28 nos muestra el Señor Jesucristo. Estas son palabras del Señor Jesucristo. ¿Cuál es verdaderamente la obra de Dios en nosotros? La obra que nos bendice y la obra que nos hace alcanzarlo a Él. Porque no es que yo haga algo, es que Él hizo algo por mí. Es que Él se acercó a mí y eso es lo que verdaderamente hace la diferencia. Entonces dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículo 28, dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer, oiga esto, para poner en práctica las obras de Dios? Hablando de la ley. Pero luego dice el versículo 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? O sea, ellos querían ver señales, ellos querían ver algo que los sorprendiera y que les ayudara a creer que Jesús era el Mesías. Pero el Señor Jesucristo dijo que era la obra de Dios quien iba a tocar a las personas para que estas personas se acercaran a Él. El Señor Jesucristo dice que lo que Dios me ha dado, nadie me lo arrebatará de mi mano. Y también dice el Señor Jesucristo que nadie llega a Él que no sea enviado por el Padre. Entonces nosotros venimos a Cristo, pero no es como que nosotros dijeran, bueno, voy a darle una oportunidad a Dios. No, amados hermanos, se trata de que Dios viene y llama a nuestro corazón y nosotros escuchamos ese llamado y vamos hacia Él, y es así como usted y yo logramos tener esa nueva
relación con Jesucristo. Por eso es que Pablo dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. O sea, sin la predicación no hay conversión. No es a través de las alabanzas, no es a través de otra cosa, sino que dice Pablo, allá en Primera de Corintios, dice que agradó a Dios que los hombres se convirtieran por la locura de la predicación. Es a través de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos conocer a Dios. Entonces, amados hermanos, el apóstol Pablo está en sus últimas palabras de la carta a los romanos recordando quién nos confirma, recordando el evangelio que Él nos ha dado. Y fíjense que solo para refrescar, ¿verdad? Solo para refrescar un poquito cuál es el evangelio, a qué nos estamos refiriendo y, mejor dicho, qué hace el evangelio en Romanos, en el capítulo 1. Versículo 16, vamos a tratar de sacar unos versículos para que podamos recordar lo que la carta nos ha enseñado, porque Pablo habla de mi evangelio y habla de la predicación de Jesucristo. O sea, les recuerdo, cuando Pablo dice mi evangelio, no es su propio evangelio, sino que el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces en Romanos, en el capítulo 1, versículo 16, dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Por eso es que Pablo abogaba por la predicación del evangelio y era algo que él insistía, era algo que él perseveraba, era algo que él era quisquilloso al respecto y juzgaba la predicación de las otras personas porque era el evangelio lo que debía predicarse y no otra cosa. ¿Por qué? Porque es el evangelio que trae el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Solamente el evangelio, solamente el poder de Dios. Entonces, y dice al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque tanto judío como griego, o sea, está hablando judío o gentil, todos hemos pecado. Entonces, todos, por cuanto todos pecaron, dice, hemos sido destituidos de la gloria de Dios y por eso es que la palabra tiene que ser presentada a todas las personas sin igual. No hay nadie que pueda decir, no, yo tengo un buen testimonio, yo me he portado bien, porque realmente nosotros estamos en pecado y no hay nadie, oiga bien, no hay nadie que Dios diga, no hombre, lo voy a salvar porque este ha hecho méritos suficientes. No. La Biblia nos enseña que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, que es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, tal como nos lo enseña Efesios 2, del 8 al 10. Entonces, amados hermanos, Pablo está abogando, Pablo está recordándole a las personas, Pablo les está diciendo y está en su doxología, está alabando al Señor, pero al mismo tiempo les está recordando a ellos. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, y sigue diciendo, he vuelto a Romanos capítulo 16, versículo 25, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Esto es bien interesante, amados hermanos, porque quiere decir que en el Nuevo Testamento tiene un cúmulo de misterios. Es decir, no que ahora son misterios, sino que antes del Nuevo Testamento fueron misterios. Es decir, que no fueron revelados en el Antiguo Testamento. Muchas revelaciones se dieron, por ejemplo, el fallecimiento del Mesías, ¿verdad? La redención a través del Mesías, el arrebatamiento de la iglesia como el cuerpo de Cristo, judíos y gentiles como parte del cuerpo de Cristo, una salvación no solamente para el pueblo judío, sino que una salvación para judíos y gentiles por cuanto todos pecaron. Entonces esas y otras revelaciones nos la ha traído el Nuevo Testamento. Claro, nosotros hemos nacido en el Evangelio o tenemos años de estar en el Evangelio, pareciera que ya no son misterios, pero cuando nos habla de misterio es decir que en el Antiguo Testamento por voluntad de Dios fueron vedadas y al venir el Nuevo Testamento pues Dios reveló
Dios ha revelado estos misterios que tiene para esta época. En la actualidad ya no son misterios. En la actualidad es una noticia conocida de todo aquel que busca la palabra del Señor. Y fíjense que por qué nosotros tenemos o el judío ha tenido que pasar lo mismo que nosotros hemos pasado, el conocer a Cristo si queremos ser salvos. En Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 11, dice esto, óigame, Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 11 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, eso es una de las revelaciones de la carta y es una de las enseñanzas del Nuevo Testamento, que ya no importa que alguien se llame judío, que alguien se llame gentil, todos hemos quedado bajo pecado. En el capítulo 11 de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo dice que Dios lo dejó todo bajo pecado. A través de la ley denomina qué es el pecado, que es transgresión a la ley. Entonces la ley no viene a salvar, sino que la ley viene a señalar qué es pecado y quiénes son pecadores y cuál es el destino de los pecadores, que es la muerte. Entonces, cuando venimos a la carta, nos enseña todos, judíos y gentiles, están en el mismo nivel. ¿Qué nivel? Pecadores. ¿Y qué le espera al pecador? La condenación eterna. Entonces, más adelante, en el versículo 21 de ese mismo capítulo 3 de Romanos, el apóstol Pablo nos muestra cuál es la solución que Dios ha traído a esa situación por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 21 dice de esta manera, pero ahora, oiga bien, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Esta justicia es a través de nuestro Señor Jesucristo, amados. Entonces, esa justicia de Dios es lo que Dios ha establecido para que usted y yo podamos tener la oportunidad, amados hermanos, que antes no estaba determinada para todas las personas, no estaba hecho para todo el mundo, porque en el Antiguo Testamento no había manera, oiga bien, no había manera de que el hombre pudiese llegar a Dios más que por los sacrificios y a través del cumplimiento de la ley, dice la Escritura, nadie sería salvo. Entonces dice el versículo 21, se los vuelvo a leer, porque quiero leerle los dos versículos siguientes. Dice, estamos, 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22, la justicia de Dios por medio, oiga esto, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y entonces dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando usted habla de justicia de Dios ahora, está hablando de la oportunidad que Dios le está dando a todas las personas, porque todos somos pecadores, de conocer a Dios a través de Jesucristo, de conocer la salvación a través de Jesucristo. Esa es la ley de Dios ahora, esa es la justicia de Dios ahora. Y quien rechace esa justicia tiene que quedarse con la justicia que traía la ley. Y la justicia de la ley siempre es condenación. No hay manera de que alguien pueda ser salvo. Entonces, todo esto, amados hermanos, nos lo ha traído esta preciosa carta y nos muestra todos, judíos y gentiles pecadores, todos, pero la justicia de Dios ahora es a través de Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados. Y entonces caminamos al capítulo 5, versículos 1 y 2 de la carta a los Romanos. Oiga esto, por favor, porque a través de ese sacrificio, ¿qué es lo que Dios hace en cada uno de nosotros? Mire lo que dice en Romanos 5, 1 y 2, dice, justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. O sea, lo que está diciendo es que a través de ese sacrificio nosotros somos justificados, es decir, perdón, la justicia de Cristo se nos imputa a nosotros, es decir, se nos atribuye a nosotros. Lo justo que Cristo es, Cristo nos presenta al Padre tal como Él es. Entonces el Padre ya no nos ve a nosotros como pecadores, sino que ve a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Es decir, Jesucristo pagando la deuda que nosotros teníamos para con el Padre. Y a través de ese sacrificio nosotros hemos podido obtener paz para con Dios, por supuesto, a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense que ese sacrificio ha sido tan precioso, amados hermanos, que no importa lo que usted haya sido, no importa cómo era, no importa lo que usted hizo, no importa cómo usted es ahora, lo que usted... Todo se abre cuando usted tiene fe en Jesucristo, cuando usted cree en el sacrificio que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Entonces usted cree tiene fe en Jesucristo y a través de ese sacrificio al Dios que, a pesar de que es amoroso, pero es un Dios airado por el pecado del hombre, ese sacrificio logra ponerlo en paz para con nosotros. Y a partir de que usted le rinde su corazón a Jesucristo y cree en ese sacrificio, número uno, usted es justificado. No porque sea justo, sino que dice por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, como Él paga nuestra deuda, nosotros nos quedamos en paz con Él. Y fíjense que, como les decía hace un momento, no importa la maldad, no importa qué tan buenos o malos seamos, sino que lo que importa aquí es la fe, porque dice Romanos 5:8. Recuerda que estamos caminando por la carta, tomando los versículos más significativos. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que sin importar cómo hayamos sido, sin importar lo malo que hayamos hecho, pero que en el momento en que nosotros escuchamos la predicación, recuerda, la predicación de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo, cuando nosotros escuchamos esa palabra que Dios nos mandó, pues nosotros venimos y reconocimos nuestro pecado, nos humillamos delante de Dios, Dios provocó en nosotros arrepentimiento y a partir de ese momento nuestros pecados son perdonados, tenemos paz para con Dios sin importar lo que hayamos hecho y Dios nos muestra su amor y nos perdona. Y sin importar, como les digo, sin importar cómo hayamos sido nosotros y sin importar que aún nosotros no seamos fieles, el Señor Jesucristo nos recibe así. Y entonces dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún, sinónimo de aún es todavía, pecadores, Cristo murió por nosotros, porque sabe nuestra naturaleza humana y entonces sabe que es un proceso, que Él va a trabajar en nosotros, que la obra de Dios es que nosotros creamos en Cristo y poco a poco el Espíritu Santo va haciendo de nosotros mejores personas. Vamos aprendiendo de Dios y poniendo en práctica la obra de Dios, pero ya no en la condición de hijos de ira, es decir, no en la condición de yo voy al infierno o amenazado por el pecado, sino que en la condición de haber sido cercano a Dios, del amor de Dios me acercó, me envolvió y en esa condición de paz y el Espíritu Santo va haciendo en mí obras, frutos de bendición, ¿verdad? Y vamos siendo mejores, vamos siendo transformados, como dice la Escritura, que nos lleva de gloria en gloria hasta que nosotros lleguemos a la altura del Señor. Entonces, amados hermanos, la carta nos enseña cómo es que Dios nos ha visto, cómo llegamos a Cristo, cómo lo que Cristo hizo por nosotros y la condición en la que el creyente se encuentra en Cristo. ¿Cómo se encuentra en Cristo? Se encuentra justificado.
La justificación es una posición legal delante de Dios, que Él mismo hizo que fuera hecho. Y por eso es que de ese lugar nadie nos puede sacar, porque es Dios quien nos ha justificado y nadie puede movernos de ese lugar. Pastor, y si me porto mal, pastor, y si peco, pastor, y si retrocedo, amados hermanos, Dios es fiel y Dios nos va a traer de regreso. Hay muchas personas que se acercan a las iglesias, se acercan al evangelio y que se convierten, ¿no? Y después se retiran y ya no vuelven a regresar y viven tal como si nunca fueron creyentes. Para eso, en la primera carta de Juan dice que salieron de nosotros porque era necesario que salieran de nosotros para que se manifestara que no eran de nosotros. O sea, una cosa es alguien que entra a la iglesia y otra cosa es alguien que es salvo. Eso es algo totalmente diferente. El Señor Jesucristo dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Pero fíjense una cosa, todas las personas salvas reconocen el señorío de Cristo. Es decir, no hay nadie que no sea salvo, que haya sido, que no haya dicho, que no haya reconocido a Cristo como Señor. Pero hay mucha gente que le dijo Señor al Señor Jesucristo, que no son salvos. ¿Por qué? Porque tuvo que haber sido hecho a través del Espíritu Santo. Una conversión, no del diente al labio. El Señor lo dijo de esta manera en el Antiguo Testamento. Este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, se está hablando de alguien que ha tenido un movimiento dentro de su corazón, una transformación en su corazón que le motiva a buscar de Dios. Y fíjense que, aunque seamos débiles, el poder de Dios nos guarda y nos da lo necesario para que nosotros nos mantengamos caminando y nos mantengamos en esa generación de cambios en nuestra vida. O sea, sin importar cómo hayamos sido, amados, y lo débiles o los fuertes que nosotros nos consideremos, cuando nosotros creemos en Cristo y nos abrazamos a esa fe, el mismo poder de Dios a través del Espíritu Santo nos mantiene constantes. Y de tal manera que en el Evangelio el inconstante se hace constante, el mentiroso se hace una persona que habla verdad, el hombre que era irresponsable se vuelve responsable. Aquellos que verdaderamente han conocido al Señor. Dios hace un cambio en nuestra vida porque nosotros estamos hechos para glorificar a Dios. Por eso es que es importante que se generen cambios en nuestra vida. Es el cambio, el cambio que son los frutos, las buenas obras, son la evidencia de lo que ya nos pasó a nosotros. O sea, no somos salvos por obras, sino que las obras testifican lo que nosotros éramos, lo que en nosotros ha pasado, que pasamos de muerte a vida. Si usted ve a una persona tirada en el suelo y se acerca, y para saber si está vivo o muerto, usted lo necesita verle respirar o necesita escuchar su corazón. Entonces, estas son evidencias de que eso no es un cadáver, sino que probablemente es una persona inconsciente, pero que puede de alguna manera volvérsele a la conciencia, ¿verdad? Pero cuando usted se acerca y no oye su corazón palpitar, no hay respiración, usted sabe que esa persona sí ha muerto. En cambio, amados hermanos, cuando venimos a Cristo, pasamos de muerte a vida. Y entonces tienen que haber evidencias. Y por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que procurar esas evidencias. ¿Por qué? Porque podemos tener una vida engañada en el Señor. Si usted tiene ya algún tiempo en el Señor y sigue siendo la misma persona y no han habido cambios, no es que seamos perfectos, tenemos mucho que cambiar siempre, siempre. Pero si no se han generado cambios de ninguna manera, amados hermanos, hay algo que no ha funcionado. Y tenemos que ir a Dios. Tenemos que ir a Dios de nuevo. Nunca es Dios quien falla, sino que somos nosotros. Probablemente no haya habido arrepentimiento. Porque dice Pablo que los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? O sea, no se trata de que no vamos a pecar, ¿verdad? Porque la misma Biblia dice que no hay quien diga que no ha pecado y que diga la verdad, porque todos de alguna manera pecamos. Pero ya no nos mantenemos en esa vida pecaminosa constantemente.
Entonces, por eso es que realmente no habría razón para que alguien esté engañado de que si es o no es salvo, porque su propia vida tiene que generar cambios, tiene que generar evidencia, su corazón tiene que testificar que ama a Cristo y que desea estar con Cristo. Hay mucha gente yendo a las iglesias, pero solo se transforman cuando van al culto y hablan bonito cuando van al culto y tratan bien a la esposa cuando están en la iglesia, hablan bien de los hijos cuando están enfrente de los hermanos, se portan bien cuando están enfrente del pastor. Ni los hermanos, ni el pastor, ni la iglesia te va a dar salvación. Es Jesucristo y su evangelio, el Espíritu Santo, quien hace que nazcamos de nuevo y al escuchar la palabra del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que ser constantemente nosotros evaluándonos. La Biblia dice que nosotros nos arrepentimos, pero es que no solamente que yo me arrepiento una vez y ya estuvo, sino que yo tengo una vida, un constante arrepentimiento en mi corazón. Y el problema es, amados hermanos, que la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Pero más, dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, si yo me mantengo en pecado, la paga del pecado para mí es la muerte eterna. Si a través del conocimiento de Cristo yo abandono ese estado de pecado, entonces yo lo que recibo como regalo, no como premio, es la vida eterna. Y por eso, amados hermanos, es que nosotros tenemos que siempre estar atentos a nosotros mismos, no al hermano. Usted no tiene por qué juzgar a nadie. Júzguese usted a sí mismo. Dice allá en Corintios 11 que si nosotros nos juzgamos, es que si nosotros nos evaluáramos, nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados por el Padre. Y al ser juzgados por el Padre, siempre vamos a ser condenados. Es decir, siempre vamos a tener que ser corregidos o castigados por el Padre. Entonces somos nosotros los que tenemos que ser constantes de nuestro propio cambio. Entonces, cuando venimos al Señor, amados hermanos, no es que todo lo malo se va, no, hay demasiadas cosas dentro de nosotros con las cuales tenemos que combatir, con las cuales nosotros tenemos que salir adelante. Y por eso es que en Romanos 8 nos habla de que no andemos en las obras de la carne, que andemos en el Espíritu, porque los deseos de la carne se enfrentan contra el Espíritu y no pueden, quien complace a la carne no puede complacer al espíritu, porque los deseos se contraponen, chocan entre sí. Y por eso es que nos manda a caminar en el espíritu, a vivir en el espíritu. Entonces, amados, en ese caminar, nosotros vamos aprendiendo a enfrentar nuestros propios deseos carnales, nuestra humanidad caída. Pero nuestro corazón redimido gobierna sobre eso. Fíjense que lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 9, dice de esta manera: mas vosotros no vivís según la carne. No, cuando hablamos de carne no habla del cuerpo, es decir, de nuestras necesidades fisiológicas, sino que estamos hablando de un aspecto espiritual. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice claramente, no es de Él. Entonces, si no hay ese golpe, si no hay esa lucha dentro de nosotros, si no hay ese deseo de cambio, si no hay ese remordimiento y ese arrepentimiento, ese malestar por nuestras malas actitudes, si yo hago lo malo y me siento muy bien, tengo que volverlo a pensar, porque si yo estoy viviendo en la carne y no tengo ningún remordimiento, hay un problema según este 8:9 de Romanos. Se lo vuelvo a leer para que usted pueda analizarlo conmigo. Mas vosotros, usted y yo, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo gobierna mi corazón. Y entonces dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Por qué? Porque desde el momento que usted creyó, el Espíritu Santo viene a nosotros, se queda con nosotros y comienza a gobernar mi corazón. Si el Espíritu Santo está, entonces gobierna mi vida. Entonces dice, si no,
sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo puedo saber si tengo o no el Espíritu de Cristo? Hago lo malo y no me importa. Así es sencillo. Hago lo malo y no tengo ningún tipo de remordimiento, ningún tipo de dolor, ningún tipo de problema. Me estoy bien, tranquilo, y mañana voy y estoy contento. Eso, amados hermanos, es un problema en la vida nuestra. Entonces, ¿por qué? Porque si el Espíritu Santo no está en nosotros, como dice la Escritura, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En esa vida diaria, amados hermanos, en esa vida diaria, en ese enfrentar, en ese conquista de nuestra carne, ¿verdad? De nuestra mente, de nuestro ser, siempre vamos a tener problemas y siempre van a pasar un montón de cosas. Y qué bueno fuera que cuando yo vengo al Señor ya se acabaron mis problemas, mis tribulaciones, mis dificultades no van a venir, pero la verdad es que no es así, no es así. Y como dice Pedro, que las tribulaciones a nosotros nos bendicen de alguna manera, nos dan a nosotros vida, nos dan a nosotros vida y nos transforman. Enciende la luz, vamos, a eso. Y transforman nuestro ser. Entonces, si bien es cierto, nadie le gusta estar en ese choque, nadie le gusta estar en sufrimiento, pero en la medida como nosotros vamos enfrentando cada una de las pruebas y las dificultades, nosotros vamos siendo cada vez mejores creyentes, cada vez mejores personas, cada vez honramos a Dios mejor y cada vez vamos tomando mejores decisiones. Es decir, que las pruebas sirven para pulirnos, así como el fuego, oiga bien, como el fuego sirve para quitar la escoria del oro y de la plata, así las dificultades, las tribulaciones, todo lo que viene a nosotros, los sufrimientos de la vida, si nosotros los pasamos en Cristo, sirven para pulirnos a nosotros. Por eso es que Romanos capítulo 8, versículo 28 dice de esta manera: y sabemos, oiga esto, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28 es uno de los versículos más conocidos de la Biblia. Entonces, cuando nosotros venimos y enfrentamos todos los sufrimientos y enfrentamos las situaciones, cosas buenas y cosas malas, cosas que nos bendicen, cosas que nos hacen sufrir, pero nosotros lo enfrentamos tomados de la mano de Cristo, en la fe de Jesucristo, amados hermanos, nosotros podemos saber y podemos esperar y estar plenamente convencidos que ese problema trae algo bueno para nosotros y que al final va a dar frutos, como dice Hebreos, en santidad y en bendición para nosotros. Entonces, les repito, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, que este versículo no es para todos los que se dicen creyentes, sino que para aquellos que verdaderamente hemos sido llamados por Cristo, aquellos que verdaderamente hemos sido transformados por Cristo. Entonces, viene la situación difícil y nosotros podemos esperar en fe que vamos a triunfar, que vamos a salir adelante y que eso nos va a bendecir. Y en ese camino, amados hermanos, en ese enfrentamiento, porque la vida es enfrentar pruebas, es enfrentar dificultades, es vencer, es a veces perder, ganar, gozarnos, sufrir, ayudar, ser ayudados. Esa es la vida. O sea, usted no puede hablar de la vida sin sufrimiento, no puede hablar de la vida sin las otras personas, sin colaborar, sin recibir colaboración, porque somos personas sociales. El ser humano es un ser biopsicosocial, ¿verdad? Entonces somos biológicos, tenemos psiquis y somos sociales. Entonces nosotros vivimos con los demás y dependemos de los demás. Entonces, en esa vida con los demás siempre hay sufrimiento y siempre hay alegría.
La vida, por ejemplo, la vida familiar con los hijos y con la esposa o con el esposo, pues trae alegría, trae gozo, también trae sufrimiento, también trae mucho, mucho pesar. La vida familiar es hermosa, pero cuesta mucho, entonces requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere que usted renuncie a otras cosas para poderse dedicar a la familia. Pero cuando usted logra, amados hermanos, salir adelante con Cristo, ya sea con la familia y en su trabajo o en todo, que debe ser en todos los aspectos de su vida, usted confirma lo que dice Romanos, siempre en el capítulo 8, versículo 37 en adelante, dice de esta manera: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, amados hermanos, en ese vamos enfrentando y vamos saliendo victoriosos. Y sabemos que no importa lo que venga, el amor de Dios está conmigo. Él prometió, el Señor Jesucristo prometió estar con nosotros hasta el fin. Y entonces estos versículos nos hablan que nada nos va a separar del amor de Dios. Por ninguna razón Dios va a dar paso atrás a su amor. Él nos amó. Por eso es que Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, nos aceptó, decidió tomarnos, decidió pagar el precio, decidió amar. Y fíjese que algo precioso en cuanto a las decisiones de Dios es que no tienen retroceso. ¿Por qué? Porque Dios sabe todas las cosas, Dios puede todas las cosas y Dios decide todas las cosas. ¿En eso qué quiere decir? Si Dios sabe todas las cosas, pasadas, presentes y futuras, no hay nada nuevo para Él. Si yo me equivoqué, Él ya lo sabía y de todas maneras Él me tomó a mí y me salvó. Si vienen problemas, Él ya lo sabía y no solamente lo sabía, sino que muchas veces lo provoca para que yo pueda madurar y crecer en el Señor y salir victorioso y tener una vida gozosa en Cristo. Mis hijos podrán ver cómo nosotros superamos los problemas a través de la fe y ellos van a aprender, porque usted le enseña vida en el Señor no solo hablando, sino que viviendo. Y si sus hijos lo ven a usted perseverar siempre, sus hijos eso van a aprender. Pero hijos de padres inconstantes ponen en sus hijos muchos tropiezos de tal manera que les va a costar, va a ser difícil para ellos ser constantes porque se van a recordar del testimonio de su padre. Pero el Espíritu Santo es poderoso y entonces puede hacer que todas las cosas cambien. Y fíjense, amados hermanos, todo esto ha sido a través de la fe en Jesucristo. No por portarse bien, no por ser buenas personas, no por dinero, no por ofrenda, no por diezmo. Olvídese, no. Esto solo es usted y Cristo. ¿Por qué? Oiga lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Oiga lo que dice. Este versículo es poderoso y nos sirve mucho para ganar almas. Dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En otras palabras, amados, solo nos hace falta creer. Eso es lo único que nosotros tenemos que hacer. Y al creer, nosotros somos limpiados con la sangre de Cristo, el Espíritu Santo es depositado en nosotros, comenzamos nosotros a amar la palabra y los cambios comienzan a generarse en nuestra vida. Entonces, amados hermanos, la vida en el Señor comienza a dar frutos llenos de bendición. Los capítulos 10, 11 y 12 de Romanos
perdón, 9, 10 y 11 nos hablan de la restitución de Israel, o sea, del futuro de Dios con Israel. Eso lo vimos de manera detallada y como dice la Escritura, al final todo Israel será salvo. Si usted quiere verlo, vaya a la Biblia o vaya a los sermones o a los estudios que hicimos al respecto. Pero fíjense que en el caminar diario, Dios quiere que usted y yo seamos personas totalmente diferentes. Que pensemos diferentes. Cuando usted piensa diferente, actúa diferente. Si usted tiene sus mismos pensamientos y esos pensamientos le han traído problemas y usted no cambia la manera de pensar, usted va a terminar teniendo las mismas situaciones que antes. Decía uno de los hombres con su mente más brillante, Albert Einstein, decía que la locura es hacer las mismas cosas pensando que vamos a obtener algo nuevo. Y también él decía que la misma calidad de pensamiento que nos metió en el problema nunca nos podrá sacar de él. O sea que lo que nosotros tenemos que hacer es renovarnos. Oiga bien, renovarnos. Y eso dice Romanos capítulo 1, versículos 1 y 2, porque estos dos versículos son preciosos. Mire, oiga, el primero se vuelve tan difícil cuando usted lo quiere hacer con la manera de pensar que nosotros tenemos. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nos dice cómo nosotros tenemos que presentarnos al Señor. Pero el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, amados, que tenemos que ir renovando nuestro pensamiento. ¿Y con qué lo renuevo, pastor? Con la palabra de Dios. Es la palabra de Dios lo que me va a mostrar a mí un nuevo estilo de vida y el poder de Dios para apoyar todas las cosas que nosotros hacemos. Entonces, amados, mire, podemos salir adelante. La carta a los Romanos dice que sí. El apóstol Pedro dice que nosotros podemos mantenernos sin caída. Podemos mantenernos sin caída. No que no pequemos, sino que mantenernos sin caída. Siempre en el caminar en el Señor. Y entonces en ese mismo caminar, en el capítulo 12 de la carta a los Romanos, y el versículo 19 dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Es decir, Pablo nos manda a amarnos de manera sincera, a aborrecer la maldad y a tratar de siempre hacer lo bueno. Entonces, amados hermanos, Pablo en su carta a los Romanos nos ha enseñado tantas cosas, nos ha dado todo el enriquecimiento de la palabra, de la doctrina. Imagínense que en medio de la carta trae el testimonio de Abraham y comienza a hablarnos de Abraham y de la fe de Abraham. Nos habla de la ley de Moisés, que a través de la ley ningún hombre es justificado. Entonces, cuando ya va a terminar la carta, y es con los versículos con los que comenzamos, estamos en Romanos 16, 25, y se los vuelvo a leer. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, versículo 26, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, no para que obedezcan a la ley. La Biblia habla de la ley y da un gran mérito a la ley. Si usted quiere saber un poquito más de cómo la Biblia considera la ley, yo le invito a que usted pueda leer el capítulo 119 del libro de los Salmos. Habla de 1000 bendiciones de la ley. Y entonces dice, se ha revelado todo para que se ha dado a conocer a todas las gentes, habla de judíos y gentiles, para que obedezcan a la fe, para que pertenezcan a esta fe. Dios, el que puede confirmarnos, es el que nos ha dado esta fe, amados. Y entonces usted decide si la abraza o no la abraza.
Recuerde que dijimos allá en Juan 6 que la obra de Dios es que creamos en el que Él ha enviado, es decir, en Jesucristo. Y entonces, amados, a través de toda esta carta, el apóstol Pablo concluye con este versículo 27 y dice así: al único y sabio Dios, sea gloria eternamente, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces Pablo lo une todo a Jesucristo. El mismo Pablo dice que las promesas de Dios en Jesucristo son sí y en Jesucristo son amén. Así que, amados hermanos, ¿qué es lo que tengo que hacer, pastor? Mire, si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, este es un excelente momento para que usted lo pueda hacer. Pero usted debe evaluarse a sí mismo. No se trata, vaya pues lo voy a hacer. Eso no sirve. Usted tiene que reconocer su pecado. Usted tiene que reconocer que es pecador y tiene que desear salir de allí. El Señor Jesucristo dice que qué rey no va a la batalla contra un ejército mayor que ellos sin evaluar si tiene la capacidad para hacerlo. Dice el Señor Jesucristo, dijo, hablando sobre esto, que quien construye una torre sin saber que tiene lo suficiente para terminarla. Ahora yo quiero invitarlo. No que usted considere si tiene la capacidad o no de ser creyente, porque nadie la tiene, sino que usted reconoce que ha pecado, usted reconoce que no puede salir de sus pecados y reconoce que necesita ayuda para salir de sus pecados y quiere salir. Si usted está así, este es el momento para que usted reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Así es que como yo no le conozco, yo quiero invitarlo a que usted pueda hacerlo ahora. Yo le aseguro, amados, que si usted le entrega su corazón al Señor, Él va a hacer de su vida algo diferente en la medida que usted vaya introduciendo la palabra, vaya orando y poco a poco usted se va a ir sometiendo al Señor, obedeciendo a la fe. Nadie puede imponerle nada, más que Dios, pero Dios lo hace a su manera. Entonces, yo le invito a que ahora reciba al Señor, que le entregue su corazón al Señor y que se tome de la mano de Jesucristo. Repita esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Permítame orar por ustedes. Padre Celestial, buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios por la vida que nos das, Padre. Gracias en este momento. Si hay alguna persona que ha repetido esta oración, Señor, dale salvación, bendícela, Padre, y permite, Dios, que pueda tener una vida renovada en ti, Señor. Guíale, Señor, y que pueda crecer en el conocimiento, Padre. Gracias, Dios, por la vida de los hermanos que ahora se conectaron, Padre. Permite, Señor, que esto les sirva.